Bueno, pues muy buenos días los que estáis en directo y perdonar el retraso que hemos tenido, que bueno, siempre esto funciona hasta que deja de funcionar y buenas tardes, buenas noches a los que lo veáis en diferido o, por los canales, ¿no? Vamos a ver, en el marco del Día de la Mujer, preferimos hacerlo fuera de la semana pasada porque había muchos actos y nosotros siempre con la voluntad de ser útiles, ¿no? No de la pura formalidad, ser útiles. Habíamos pensado, ya como hemos hecho otros años, pues hacer un repaso del marco legal, normativo que hay sobre el tema de género, ¿eh? Y poder primero hacer un repaso del marco, ¿no? Que es bueno, pensando para empresas, despachos y en general, ¿no? Y tanto para los asesores como para los que lo tienen que utilizar en las empresas, y después hacer una cierta reflexión eh, eh, para ver cómo está este tema, ¿no? A mí de verdad me produce un acierto cuando las cosas son evidentes, darle vueltas es evidente que hoy en día las empresas, entidades, despachos, la captación de talento, la retención y la motivación forma parte, posiblemente junto con los temas digitales y con los temas de internacionalización, son la hoja de ruta de los responsables de las compañías. Y por lo tanto, el tema este del género y sobre todo el papel de la mujer es tan evidente que no vale la pena darle vueltas. Es cómo se hace de una manera eficiente, ¿no? Para hacer esto, pues nos había en relativamente poco tiempo, ¿no? Porque en el tema digital no se puede darle muchas vueltas. Habíamos pensado primero que Jesús Fernández Bravo Pintos, pues es nuestro presidente del registro de expertos laborales del Consejo General, pues haga un breve recordatorio de cómo está el marco legal y después Carmen Sampaio, que es nuestra decana de Ourense y además es la responsable de estos temas en el Consejo, pues ha invitado, que hay que agradecerle muchísimo a Montse Trapé, que después ya la presentará, que darle muchas gracias, pues son personas, y Almudena Segur y la propia Sara Argüello, que es nuestra secretaria general, pues hacer una pequeña conversación que nos permita pues acabar de ver cómo está este tema y cómo lo podemos implantar de manera más eficiente. Y nada más, ¿no? Muchas gracias. Y ahora pues le corresponde a Jesús, que es Fernández Bravo Pinto, que es nuestro, como he dicho, es nuestro presidente del registro de economistas asesores laborales. Lo que hará es hacernos enmarcarnos brevemente cómo está el tema normativo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valentín. Como presidente del Registro de Asesores Laborales, voy a hacer una pequeña introducción a esta jornada que se ha organizado para mujeres y voy a explicar el marco regulatorio respecto a cuestiones de género. Respecto a la normativa más actual, hemos querido destacar, por ejemplo, el Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad del sistema público de pensiones. Con este Real Decreto lo que se pretende es disminuir la brecha de género del sistema de pensiones. Las mujeres, en promedio, tienen periodos de cotización más cortos que los hombres debido a interrupciones laborales por maternidad, cuidado de familiares y empleo a tiempo parcial, lo que afecta negativamente al cálculo de sus pensiones. Las mujeres tienden a tener salarios más bajos que los hombres, lo que resulta en una menor base de cotización y, en consecuencia, pensiones más bajas. Las mujeres también se jubilan más tarde y con pensiones más bajas debido a su mayor esperanza de vida. Por último, las mujeres reciben pensiones de viudedad más bajas que los hombres debido a los menores ingresos a lo largo de su vida laboral y al menor monto de sus pensiones contributivas. Para ello, se ha intentado regular en las bases de cotización de las mujeres y en sus pensiones de viudedad. En cuanto a las bases de cotización, se reconocerán más años de cotización a las mujeres que hayan tenido interrupciones en su carrera profesional debido a la maternidad o el cuidado de familiares.
Se establecen medidas para que los periodos de baja por maternidad, paternidad, adopción o acogimiento puedan ser considerados a efectos de cotización. Esto permitirá que no se vea afectada la base reguladora de la pensión, reduciendo la penalización por interrupciones en la vida laboral. La base de cotización en las pensiones de viudedad se ajustará para que las mujeres que se encuentren en esta situación no sufran una penalización económica adicional respecto a sus pensiones contributivas. Y en cuanto a la regulación por pensiones de viudedad, se reforman las pensiones de viudedad para asegurar que las mujeres reciban una cantidad más equitativa, especialmente en los casos en los que las mujeres son las beneficiarias principales. Se aumentarán las pensiones de viudedad, especialmente para las mujeres con menos recursos, lo que podría reducir las disparidades de ingresos entre hombres y mujeres tras el fallecimiento del cónyuge. En el caso de las mujeres que, debido a la situación de viudedad, no tuvieron oportunidad de realizar una cotización completa durante sus vidas laborales, el Real Decreto Ley prevé medidas para garantizar que sus pensiones sean más justas y no se vean tan afectadas por los periodos no cotizados. Como novedad, se modifica el artículo 209 de la Ley General de la Seguridad Social, que regula la fórmula de cálculo de la pensión de jubilación para que ésta tenga en cuenta 27 años de cotización. Para ello, primero se seleccionan los 29 años consecutivos anteriores a la fecha de jubilación. Si en ese periodo existen lagunas de cotización, se integran, como actualmente, las primeras 48 mensualidades con la base mínima del régimen general y el resto de mensualidades con el 50% de esta base mínima. La única modificación consiste en que la regulación vigente, la base mínima aplicable, es la base mínima entre todas las existentes en el sistema y ahora se pasa a determinar que es la correspondiente al régimen general. De estas 348 bases de cotización, se seleccionan de oficio las 324 bases de cotización de mayor importe. La incorporación de estas bases de cotización a la base reguladora se realiza progresivamente según las normas de la disposición transitoria 40, comenzando en el año 2026 hasta su total implantación en el año 2037. La disposición transitoria 4, apartado 7, introduce un sistema progresivo de implantación. Desde el año 2026 hasta el 2040, ambos incluidos, se aplicará el periodo de cotización actual de 25 años cuando sea más beneficioso. Y desde el 2041 al 2044, este régimen de elección se irá limitando, exigiendo considerar 6 meses más cada año hasta alcanzar los 27 años. En cuanto a las cotizaciones ficticias, se incrementa de 1 a 3 años el periodo de cotización ficticia para los supuestos de excedencia por cuidado de familiares establecido en el artículo 46.3 del Estatuto de los Trabajadores. Se aumenta de 2 a 3 años las cotizaciones ficticias relativas a la reducción de jornada por cuidado de menor y de familiares directos del artículo 37.6, que consisten en computar como efectivamente realizada la cotización que hubiera correspondido si no hubiera existido reducción de jornada. Mientras la brecha de género sea superior al 5%, a las mujeres se les integrarán las lagunas que superen las 48 mensualidades y hasta la 60ª mensualidad al 100% de la base mínima de cotización del régimen general. Este porcentaje será del 80% desde la mensualidad 61 a la 84. En el caso de los hombres, se aplicará la misma regla si acreditan que su carrera de cotización se ha visto afectada por el nacimiento de hijos. El Real Decreto Ley mandata a las leyes de presupuestos correspondientes a los años 2024 y 2025 a incrementar un 10% el complemento de brecha de género, distribuyendo este aumento entre ambos ejercicios. Las reformas están diseñadas para reducir las disparidades entre las pensiones que reciben hombres y mujeres, compensando las interrupciones laborales de las mujeres y ajustando las pensiones de viudedad. A través de estas medidas se busca asegurar que las mujeres, especialmente las viudas y aquellas con carreras laborales interrumpidas, no queden con desventaja en el sistema público de pensiones.
Otra ley importante es la Ley Orgánica 2/2024 de 1 de marzo de representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres. Esta modificación lo que realiza es una modificación del artículo 529 bis de la Ley de Sociedades de Capital. Este nuevo artículo exige que las sociedades cotizadas aseguren que el Consejo de Administración tenga una composición que garantice la presencia equilibrada en ellos de mujeres y hombres. Y en los consejos de administración de las sociedades cotizadas, lo que se extiende también a la alta dirección, garantizando la presencia de, como mínimo, un 40% de personas del sexo menos representado sin superar el 60%. Establece las reglas, la aprobación de la política de remuneración de los administradores de las sociedades anónimas cotizadas y otras entidades similares. Los puntos claves de esta modificación son: la política de remuneración de los administradores debe ser aprobada por la Junta General de Accionistas. Se debe hacer de manera separada de otros puntos del orden del día de la Junta para asegurar que se le dedica el tiempo necesario a este asunto. Debe incluir detalles sobre los conceptos y componentes de la remuneración de los administradores, tales como sus sueldos, retribuciones variables, pensiones, indemnizaciones y otros beneficios o pagos relacionados con el ejercicio de sus funciones. Se requiere una justificación detallada de cómo la política de remuneración contribuye al interés social de la sociedad. Y la política de remuneración aprobada por la Junta tendrá una duración máxima de 3 años. Pasado este tiempo, deberá revisarse y aprobarse nuevamente el informe anual de remuneración. La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a la violencia de género nos dice que otra ley importante es la 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Esta ley, el Real Decreto, proporcionan un marco para la protección de las víctimas de violencia de género y establece medidas para su atención y apoyo que incluyen las siguientes medidas. Las víctimas pueden solicitar un traslado para garantizar su seguridad laboral. Se permite la reducción o reordenación del tiempo de trabajo para facilitar la protección y recuperación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a suspender su contrato o incluso a extinguirlo sin penalización. Se promueven iniciativas para facilitar la reintegración laboral de las víctimas. Las faltas de asistencia al trabajo derivadas de la situación de violencia están justificadas y se les permite un permiso laboral retribuido de hasta 6 meses. En cuanto a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, desde esta ley y desde el Real Decreto Ley se proporciona un marco para la protección de las víctimas de violencia de género y establece medidas para su atención y apoyo que incluye las siguientes medidas. Las víctimas pueden solicitar un traslado para garantizar su seguridad. Se permite la reducción o reordenación del tiempo de trabajo para facilitar la protección y recuperación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a suspender su contrato o incluso a extinguirlo sin penalización. Se promueven iniciativas para facilitar la reintegración laboral de las víctimas. Las faltas de asistencia al trabajo derivadas de la situación esto tengo que pararlo y volver a reiniciar. ¿Dónde estaba antes la imagen? Porque la tenía aquí abajo y estaba arriba, ¿no? Es por no cambiar. Bueno, Yo da he igual. salido aquí, no, pero he salido aquí cambiando y antes estaba arriba, ¿no? Por quedarme todo el tiempo arriba aquí así. Ahí dices. Yo creo que estaba ahí desde el principio, ¿no? Por Es que quedarme no me ahí y ya acuerdo. está.
Yo creo que iba ahí desde el principio, Vale. ¿no? Tercera y última vez, ya no va más, no va más. Tercera la vencida. Venga. En cuanto a la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Real Decreto Ley 12/2020 de 31 de marzo de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género, desde esta ley y desde este Real Decreto Ley se proporciona un marco para la protección de las víctimas de violencia de género y establecen normas de atención y apoyo que incluyen las siguientes medidas. Las víctimas pueden solicitar un traslado para garantizar su seguridad. Se permite la reducción o reordenación del tiempo de trabajo para facilitar la protección y recuperación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a suspender su contrato o incluso a extinguirlo sin penalización. Se promueven iniciativas para facilitar la reintegración laboral de las víctimas. Las faltas de asistencia al trabajo derivadas de la situación de violencia están justificadas y se permite un permiso laboral retribuido de hasta 6 meses. También la Ley Orgánica 3/2007 de Ley de Establecimiento de Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres en el ámbito laboral y promueve la igualdad de oportunidades. Con esta ley hemos conseguido una presencia femenina en cargos directivos, 21% en cargos directivos en general, 15% en dirección general y 19% en presidencia. Un 63% de empresas analizadas no tienen mujeres en puestos directivos y el 44% entre las empresas es que no me veo. Es que no veo. Yo creo que antes debía estar ahí arriba, ¿no? Venga. Parón en la ley orgánica esta y en la ley orgánica 3/2007. Vale. Qué difícil. ¿Le cuentas tú, Aníbal, los parones? Sí, Arrancamos luego digo, muy adelante y luego está este y luego de todas está... formas, si lo va a hacer esta tarde, eso cuando estoy yo con él le voy diciendo. Vale. A ver qué hay. Venga. Es que yo creo que antes estaba ahí arriba y Bueno, por da eso me igual, estaba viendo. No, si da igual, porque se puede ir moviendo. Si lo que pasa es que, como yo antes leía el texto, no tenía que estar ahí en medio. Por eso te digo, que aunque da igual, porque sea todo un poco... Venga. A lo mejor sería bueno de cara a futuro haberlo tenido impreso. En papel. Sí, pero sí, si me imaginas por mirar pantalla. Ya, Bueno, si en cuanto pero le cojamos. así. Pero si con Aníbal esto lo habíamos apañado aquí, si el tema es que haya coincidido, no lo había apañado. Y ya está. Bueno. En cuanto a la Ley Orgánica 3/2007, esta ley establece la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito laboral y promueve la igualdad de oportunidades. Actualmente, la presencia femenina en cargos directivos es del 21% en cargos directivos en general, el 15% en dirección general y 19% en presidencia. Un 63% de empresas analizadas no tienen mujeres en puestos directivos, un 44% entre las empresas con más de 100 empleados. En los consejos de administración, el 24% de empresas tienen al menos un 40% de representación femenina en los consejos. Solo el 14% de las empresas obligadas cumplen el 40%, aunque ha mejorado 2,8 puntos porcentuales desde 2013. En empresas del IBEX 35, la representación femenina supera el 40%, con un crecimiento de 36,8 puntos porcentuales desde 2005. En las empresas estatales y nuevas sociedades, en empresas participadas por el Estado, el 32,5% de los puestos en consejos son ocupados por mujeres. En sociedades creadas en 2024,
el 23,8% de los consejos tiene representación femenina, cifra similar a años anteriores. Áreas con más mujeres directivas. En publicidad, el 35%, el 34% en recursos humanos y en calidad, el 31%. Menor representación en dirección general, el 15%, y en producción y técnica, el 11%. En cuanto a las empresarias autónomas, el 34,5% de los autónomos son mujeres. En Asturias, liderando el 38%. Mayor representación femenina en sanidad, 67%, otros servicios, 65%, y educación, 58%. Y en menor, agricultura, con un solo 12%. El Real Decreto 901-2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro, y se modifica el Real Decreto 713-2010, del 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo. Aquí, para tener un plan de igualdad, se regula que en marzo de 2020 tenían que tenerlo establecido empresas que tenían entre 150 y 250 personas trabajadores. Para marzo del 2001 se rebaja este límite y se establecen empresas entre 100 y 150 personas trabajadoras. Y para marzo de 2022 el límite está en empresas entre 50 y 100 personas trabajadoras. Pero además pueden tenerlo todas aquellas empresas que vengan obligadas por convenio colectivo o que la autoridad laboral les haya autorizado en sustitución de una sanción pecuniaria. A continuación, tengo unas presentaciones que yo creo que les podrán luego facilitar desde el Consejo General de Economistas en cómo hay que establecer un plan de igualdad y cuáles son sus infracciones y sus sanciones, sus fases de implantación de este plan de igualdad. Yo creo que no les voy a aburrir detallando todos estos requisitos, pero bueno, tienen a su disposición la presentación. Y en cuanto al Real Decreto 902-2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre hombres y mujeres, se establecen las obligaciones del registro retributivo. Este registro es obligatorio para todas las empresas con indiferencia del número de personas trabajadoras. Se incluye a toda la plantilla y tiene como objetivo establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en el ámbito salarial. Principio de transparencia retributiva, identificación de discriminaciones tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo. Cuando una empresa de al menos 50 trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a las de otro en un 25% o más, tomando el conjunto de la mesa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se deberá incluir en el registro salarial la no justificación de que dicha diferencia responde a motivos no relacionados con el sexo de la persona trabajadora. A continuación, tenemos en esta presentación, y no voy a entrar tampoco en detalle, cómo se debe hacer un registro retributivo, periodicidad, obligaciones del registro, infracciones por incumplir la obligación de tener el registro y el contenido mínimo, además de la auditoría del registro retributivo. Y por último, el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas para garantizar la igualdad, principios de trabajo, igual valor y obligación de registro de salarios, establece que cuando la naturaleza de las funciones, las condiciones educativas, las condiciones laborales, las profesionales o de formación, los factores estrictamente relacionados con su desempeño, nos encontramos ante una situación de discriminación.
Y finalizando con las normas que queremos destacar, tenemos el Real Decreto Ley 6/2019 de 1 de marzo de medidas para garantizar la igualdad, principio de trabajo de igual valor y obligación de registros de salarios. Aquí lo que se pretende es valorar las funciones y las retribuciones para que no exista discriminación entre sexos. No la habrá cuando la naturaleza de las funciones, las condiciones educativas, las condiciones laborales, las profesionales o de formación y los factores estrictamente relacionados con su desempeño sean iguales entre ambos sexos. Nos encontraremos ante una situación de discriminación cuando desempeñando un trabajo de igual valor se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y sin que dichos medios sean adecuados y necesarios. Es un método o sistema analítico que busca evaluar la importancia relativa de los puestos de trabajo de una empresa de un modo justo y sin discriminación, permitiendo establecer un modelo de igual remuneración por trabajo de igual valor. ¿Por qué hay que realizar una valoración de puestos de trabajo? Evita cualquier tipo de discriminación retributiva contra las mujeres. Es un sistema más equitativo a nivel de retribución para trabajos de igual valor y ayuda al cumplimiento de la normativa vigente establecido en el Real Decreto 902/2020. Las dificultades a las que nos encontramos es que no existe un método normalizado y objetivo para la valoración de los puestos de trabajo. Los factores de valoración deben personalizarse en base a la actividad y a las características de la empresa. Y la valoración de puestos, que no valora a las personas. Descripción de puestos de trabajo, lo que genera tensiones entre las personas. Y en cuanto a la exposición, continúa pues, cómo establecer estos sistemas de valoración, cómo se establecen los factores y cómo se ponderan para determinar la valoración de los distintos puestos. También tenemos un régimen de infracciones y sanciones. Con esto yo creo que debemos dejar paso a que haga un coloquio muy interesante con las mujeres. Simplemente decirles que está a su disposición el registro de asesores laborales para cualquier duda que tengan de carácter laboral. No olviden que desde su registro podemos atender cualquier necesidad que tengan, que pueden inscribirse a ellos. Les recordamos que tienen dos tipos de inscripción. Hay una zona más económica que otra, que es gratis para colegiados y para no colegiados de 25 euros, y hay otra zona premium en las que ya tienen un mayor servicios, y quiero destacar un nuevo acuerdo que hemos tenido con la editorial CIS de acceso para todos los que están en la base premium, el acceso al CIS laboral. Y sin más, yo creo que les dejo con el coloquio que viene a continuación. Muchísimas gracias por su atención. Perfecto, oye, pues muchísimas gracias, Jesús, gracias por la exposición detallada de la normativa que comentaba el presidente. Mi intervención aquí va a ser muy breve porque quiero dar paso a Carmen Sampayo, que es la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Consejo, y a las invitadas que una vez más nos corresponde agradecerle porque siempre están cuando se les llama para todo, Almudena Semur y Montserrat Trapé, para hacer este debate en el marco de la sesión de hoy. Por hacer una referencia muy breve, porque estas tres personas tienen tres currículums muy largos y son sobre todo mujeres muy inspiradoras y muy cercanas a la organización y que se toman muy en serio todos los temas de los que vamos a hablar en esta sesión. Pues Carmen es, como decía, la presidenta de nuestra Comisión de Igualdad de Género, es la decana y presidenta del Colegio de Economistas de Ourense. De hecho, por ser la primera mujer en Galicia en presidir un colegio profesional, fue distinguida en 2019 como referente galega, precisamente por la Asociación de Ejecutivas de Galicia. Y bueno, pues Carmen es licenciada en Economía, es asesora fiscal y contable con un despacho profesional en Ourense, y también es profesora asociada en el campus de Ourense de la Universidad de Vigo, ¿no? En la Facultad de ADE y Turismo.
Montserrat Trapé, que ya contamos en otra ocasión con ella para debatir sobre estos temas, inició su carrera profesional como inspectora de Hacienda del Estado, fue delegada de España en la OCDE en el Grupo Fiscal de Precios de Transferencia y vicepresidenta del Foro de Precios de Transferencia de la Comisión Europea. Forma parte del Consejo Asesor de la Universidad Internacional de Cataluña, es miembro de la Comisión Jurídica de Fomento de Trabajo en la COE, de la Asociación Española de Directivos de la AED, de Women Corporate Directors, y es consejera de Criteria Caixa, ¿no? Y miembro de su comisión de auditoría de riesgos y presidenta de la comisión de sostenibilidad. Y bueno, Almudena Seymour es la secretaria general de la Asociación Multisectorial de Mujeres Directivas y Empresarias en la actualidad. Es también economista, máster en la fiscal, MBA y bueno, ha ocupado en su experiencia profesional distintos cargos en la Secretaría General de asociaciones, por ejemplo, como la Asociación de la Excelencia de Servicios Públicos, del Instituto de Estudios Económicos, donde también fue gerente y bueno, creo que inició su carrera en el ejercicio de la asesoría fiscal, ¿no? En un despacho de economistas. Y bueno, también es directora de máster y de distintas formaciones de posgrado de varias universidades del programa nacional. Y yo, Carmen, si os parece, te doy paso para que moderes el debate y estoy a vuestra disposición. Pues nada, pues muchísimas gracias, Sara, gracias, Jesús, por la puesta en valor del marco regulatorio y, bueno, por supuesto, gracias a Valentí Pic por la confianza. Buenos días a todos y para mí pues es un honor compartir pantalla con estas mujeres referentes y, como habían dicho, ya bien dijo Sara, pues inspiradoras, ¿no? A Almudena y Montserrat, pues bueno, pues agradecer otra vez, reitero el agradecimiento por, bueno, pues participar en esta sesión. Desde que creamos la Comisión de Género e Igualdad en el Consejo General de Economistas, nos gusta contribuir al Día de la Mujer Trabajadora, siempre desde el relato y la legislación vigente, pero también desde la realidad y lo que supone desenvolver actividades profesionales o empresariales en sectores estratégicos de nuestra economía antes y después de un marco regulatorio, ¿no? El ejemplo de empresas cotizadas en el IBEX actúa como faro de referencia de las demás empresas, en el que bueno, pues estamos en un país en que las pymes son la figura dominante y solo 1 de cada 10 implementa un plan de igualdad. Y además, pues conocíamos hace unos días el informe de la entidad Informa, en la que, bueno, pues advierte que solo un 24% de los consejos de administración está cumpliendo la ley de igualdad vigente. Esperamos, pues, en este coloquio abordar temas tan importantes como el impacto de las políticas de igualdad de género, de la eficacia de los mecanismos de control y seguimiento de dichas políticas y de las barreras existentes para poder acceder a puestos de relevancia. Entonces, si os parece, Monse y Almudena, voy a plantear ahora las preguntas, ¿no? Y luego iremos alternando los turnos para, bueno, pues al final hacer una pequeña conclusión de todos los hechos que pongamos de manifiesto, ¿no? Como ya nuestro presidente de Leal ya profundizó en lo que era el tema regulatorio, si os parece, la primera pregunta a abordar sería pues, esta de que si existen suficientes mecanismos de control y seguimiento para garantizar la implementación efectiva de las políticas de género en el mundo empresarial, ¿no? Monse, si te parece, te cedo a ti la palabra. Muy buenos días y muchísimas gracias de entrada por contar conmigo. A mí me vais a permitir que haga un pequeño caveat antes de empezar, y es que no soy experta en recursos humanos, no lo he sido nunca. De hecho, pues ya mi carrera empezó como inspectora de Hacienda y como inspectora de Hacienda, y creo que esto es común a todos los opositores, lo que siempre tienes en la cabeza es la palabra, no sé si la palabra talento, pero sí la palabra esfuerzo. Y al final, en el mundo de la oposición, yo creo que el tema de género es un tema absolutamente sin relevancia. Al final, o se aprueban o no se aprueban las oposiciones con independencia del género. Y yo creo que esto ha marcado mucho mi carrera. Y por tanto, si me vais a permitir, yo tenía una visión muy naif de esta problemática, sobre todo en lo que fueron mis primeros 20 años de carrera. Mi segunda parte de carrera fue como socia de una Big Four. Y yo voy a poner una Big Four, pero en realidad yo creo que esto es bastante aplicable, por lo que he visto, a cualquier gran empresa, ¿no? Y ahí es donde empiezas a convivir con estas palabras que hoy están tan
presentes, como es la necesidad de diversidad, la necesidad de igualdad, el fomento, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que en todo este tiempo me he ido formando una idea más como reflexión personal que como conocimiento experta. Y yo quería poner esto como base, sobre todo porque puedo estar equivocada, porque no voy a dejar de marcar opinión. Entonces, claro, me has empezado con una pregunta que es, ¿existen suficientes mecanismos de control? A ver, es muy difícil decir que sí a una pregunta que se pregunta si existen suficientes mecanismos de control, pero no es menos cierto que a mí la palabra control es una palabra que me echa mucho para atrás. Creo que estamos en un mundo en que el tema del control, casi como fin en sí mismo, más que como herramienta, es una realidad. Cuando estamos viendo cómo ha evolucionado el compliance en términos generales y este mundo también tiene un punto de compliance, muchas veces te planteas si hemos ido al otro extremo del péndulo. Entonces, ¿existen suficientes mecanismos de control? Pues no lo sé. ¿Es esto lo que más me preocupa? Pues no. No como prioridad. Yo creo que hay otros aspectos que son muchísimo más importantes porque al final, si aquí detrás no hay, para empezar, un discurso auténtico. Y esto es lo que he echado yo mucho más de menos en todos estos años. Hay un discurso profundo, profundo. Bueno, pues yo creo que entonces los avances van a ser mucho más por la vía de la coacción que por la vía de la convicción. Y yo sé que esta es una expresión también muy manida, pero creo que es muy real. Sí. Adelante, Almudena. No, primero de todo, daros las gracias por contar conmigo para esta jornada. Gracias, Valentí, gracias, Clara. Gracias, Ana. Y encantada de coincidir con Monse Trapé, que para mí es un crack. Unas antiguas conocidas o viejas conocidas, Almudena. Viejas conocidas y todo un referente en la profesión, Monse. Tú has roto barreras y has llegado, bueno, un referente para mí. Entonces, bueno, se ha avanzado, pues por supuesto. Cuando Monse comentaba hace 20 años, bueno, yo también como Monse, yo nunca he tenido problema en los temas de igualdad de género, no he tenido ningún problema en el ejercicio de la profesión. Lo que pasa que luego a medida que va pasando el tiempo, pues te vas dando cuenta de determinadas cosas, ¿no? Yo soy más de las que creo que el talento no tiene géneros a la hora de acceder a un trabajo, ¿no? O sea, no creo que porque establecer una cuota, o sea, me dan rabia las cuotas, lo que pasa es que sí que considero que ayudan, pero para mí el talento no tiene géneros. Entonces, como decíamos, sí, quizá nos hemos pasado de un extremo a otro. Por otro lado, España es uno de los países que más hemos avanzado en el tema de incorporación de la mujer en los consejos y en los puestos de alta dirección respecto a la Unión Europea. No estamos por encima de la Unión Europea, aunque este año ha caído un pelín. El número de directivas ha caído en 38,4, cuando la media es del 34,6 en la Unión Europea. En cuanto a los consejos de las empresas del IBEX, pues están bastante igualados. O sea que la ley de paridad está funcionando. ¿Dónde veo yo brechas? Además de los puestos de alta dirección, que todavía es una de cada 4, la mujer que accede a un cargo directivo en la empresa privada, yo veo brechas en el tema del salario, existen brechas salariales, veo brechas en el mundo rural, pues por tema de educación, y sobre todo en los temas de digitalización hay importantes brechas, y veo brechas pues en determinadas quizá profesiones, pero a nivel salarial. En cuanto a los puestos de alta dirección,
pues también hay brechas que hay que ir superando, ¿no? Por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos en las empresas lo ocupan pues un 41,5% de mujeres, marketing 34%, financiero 33%, pero en cambio CEOs hay muy pocos, ¿eh? O sea que todavía el papel de CEO de la mujer es una excepción, ahí hemos avanzado un poco. Entonces yo no sé si es que las mujeres, bueno, pues porque por la maternidad, por la conciliación laboral, pues nos conformamos con no llegar, ¿no? Y ahí nos quedamos como de segundas, no de primeras, y ya estamos contentas siendo segundas. Carmen, Bien, permíteme. pues muchas gracias, Almudena. ¿Opináis un poco así, pues un coloquio? Sí, No, sí, yo de hecho quería, si me permitís, a ver, he apuntado algo en mi primera intervención que es que no me voy a quedar tranquila si no lo digo, con lo cual déjame ya que lo diga ahora, entonces yo ya me quedo tranquila. Vamos a ver, os he comenzado por decir que yo no soy una experta en recursos humanos y es verdad, no lo soy. Pero en un momento de mi carrera, cuando estaba en la parte de consultoría, bueno, pues me cayó el tenerme que ocupar de una dirección con 800 personas, sin preparación suficiente, y simplemente, bueno, pues aquello de que la antigüedad llega a un punto que dicen, oye, eres la directora de... En este momento tienes que interiorizar muchas cosas. Y aquellos discursos que yo os decía, que muchas veces son casi manidos, ¿no? Es decir, sí queremos ser mucho más diversos, queremos fomentar, lo cual es cierto, pero nadie te dice una cosa que a mí me pareció muy útil para avanzar en esto. Y es que cuando miras tu entorno personal, y hablo en términos generales y evidentemente habrá muchas excepciones, en tu entorno personal, tus amigos se parecen mucho a ti. Normalmente, con quien te sientes más cómodo es con aquel que es muy cercano a ti, que piensa lo mismo, que lleva a los niños al mismo colegio, que tiene... Esto suele ser un patrón bastante habitual. Con lo cual, si esto lo trasladas a la empresa, te das cuenta que si dejas el laissez-faire, laissez-passer, normalmente cuando haces entrevistas, pues quien más te gusta es el que más cerca está de ti, el que más se parece a ti, el que tiene una educación más parecida a ti. Y esto también abarca a la parte de género, porque es mucho más fácil, y perdonadme, hablar de fútbol y además, entonces esto te hace reflexionar y dices, vamos a ver, ¿qué tengo que hacer? Si tú realmente crees en la diversidad y dices, no, no, es que yo quiero un equipo diverso, yo me quiero rodear de gente diversa porque reconozco que me enriquece. Lo que primero que creo que tienes que hacer es darte cuenta de esta realidad, que el que es más fácil es el más cercano y que para integrar personas diferentes hay que de entrada ser muy humilde, porque solamente desde la humildad vas a poder apreciar aquello que te aporta una persona diversa. Y esto que hablo en términos generales lo puedo trasladar a la discusión del género. Por esto yo te hablaba de la autenticidad. Cuando esto lo has incorporado, es muchísimo más fácil apreciar y querer tener personas diversas. Y no hablo solamente de género, hablo de diferente formación. A mí me resulta muy difícil hablar con un ingeniero técnico en digitalización porque no tengo nada en común. Pero si yo no reconozco la humildad de decir, de esto yo no sé y necesito que alguien me enseñe, y si además le pido que por favor que hable despacito, porque si me hablan despacito y fácil entiendo. Entonces, pero todo esto no es automático. Para nada es automático. Decía Almudena que a nivel de consejos
Esto siempre depende de cómo lo mires, ¿no? Si coges consejos IBEX 35, si coges consejos cotizadas, si coges todos los consejos, ahí te varían los porcentajes. Pero lo que sí es real es que en términos generales se ha avanzado muchísimo más a niveles de consejos que a niveles de alta dirección. Preguntémonos por qué. Porque es más fácil, es mucho más fácil. En un consejo, el consejo se ve una vez al mes, una vez cada trimestre. Tienes la reunión de consejo y te vas a tu casa. En la alta dirección se ven todos los días, 12 horas. Y entonces esta integración con perfiles distintos es más complicada. Y esto creo que lo tenemos que admitir, porque solamente desde la admisión es como vamos a trabajar en ello. Y ahora ya me he quedado tranquila, así que a partir de ahí ya está. Gracias, Monse. Pues así ya me introduces la pregunta que os iba a plantear a continuación, ¿no? Entonces, desde vuestra experiencia, ¿cómo podemos integrar esta perspectiva de género o de la diversidad de la que hablas, ¿no? De una manera más efectiva en las políticas públicas y incluso en las empresas, ¿no? ¿Cómo podemos hacer, pues eso, unas corporaciones integradoras y bueno, pues incluyentes, ¿no? En las empresas, por un lado, tenemos los planes de igualdad, que, bueno, yo reconozco que para la gran empresa pues no es ningún problema tener un plan de igualdad, pero para el pequeño empresario pues sí que le puede representar un problema, sobre todo pues cara a la burocracia que le supone a tener personas, a poder contratar. Claro, el problema que tenemos en España es que tenemos empresas muy pequeñas, pymes, el 99% son pymes, ¿no? Y entonces, y sobre todo microempresas. Entonces, estas microempresas lo veo complicado, ¿eh? Complicado el trasladar determinadas planes de igualdad. ¿Qué se puede hacer? Pues medidas de conciliación en la vida familiar y laboral. Y no me estoy refiriendo que sea solo la mujer la que coja el permiso por paternidad, sino que también el hombre. Y en esto se está avanzando y bueno, los hombres también concilian. ¿Qué se puede hacer? Formación, valorar o sea, que la mujer esté formada, mentoring, para que desde jóvenes fomentar carreras técnicas estén, para que son carreras en las que la brecha salarial es mucho más reducida que en otras profesiones, ¿no? Transparencia y registros salariales. Pero claro, la empresa lleva mucha carga de cumplimiento normativo encima. Y también tenemos que encontrar un equilibrio. Y sobre todo dar visibilidad a la mujer. Visibilidad. Que hay muchísimas mujeres que hacen gran labor, pero no se sabe. Sí, totalmente de acuerdo. Monse, ¿tú qué opinas aquí al respecto de cómo podemos integrar esta perspectiva y hacer unas empresas más inclusivas? A ver, yo tengo que estar de acuerdo con todas las medidas que Almudena ha dicho y no las voy a volver a repetir, pero si pensamos en lo que ha dicho, yo creo que todas las medidas que ha puesto, todas y cada una de ellas, son medidas a medio plazo, son medidas incluso a largo plazo. Pensar que esto se puede hacer automáticamente. En la vida todo quizás es posible, pero el coste que supone y la ineficiencia que supone puede ser altísima y sobre todo en aquellas empresas que son más débiles o que tienen menos protección, como son las pequeñas empresas. Por tanto, yo creo que hay que reconocer que esto es un camino. Por esta razón, aunque yo casi comparto también la idea de que las cuotas me dan rabia, sí que creo que las cuotas, cuando son sensatas y cuando tienen un punto de flexibilidad, lo que ayudan es a poner este tema encima de la mesa. Aquí, si hacemos el laissez-faire, laissez-passer, podemos estar años y años y años, a pesar de que nuestras universidades nos están diciendo que realmente hay muchísimo talento femenino.
pero este talento parece que se vaya perdiendo a medida que avanza la carrera profesional de las mujeres. Todo lo que sea ayudas, pero ayudas de verdad, ayudas en formación, en mentoring, en eliminar los techos de cristal que podemos tener las mujeres, ¿no? Siempre que te ofrecen a veces una cosa, la primera pregunta es, ¿voy a ser capaz de hacer esto yo, ¿no? En lugar de pensar, bueno, pues si tenemos, y lo digo con el máximo cariño del mundo, ministros o ministras que pueden pasar de un ministerio a otro con muchísima facilidad, pues seguramente esto que tiene mucha menos importancia, que me lo han ofrecido, pues si con esfuerzo, con trabajo y con dedicación, pues igual podré hacer algo que valga medianamente la pena, ¿no? Entonces yo creo que el creer un poco más en uno mismo, pues también ayuda, Ahora, la rapidez, la inmediatez, yo creo que esto a veces tiene un coste muy elevado. Y luego habláis de registros salariales. Es evidente que tienen que existir, pero dame números, dame estadísticas y la realidad. ¿Cómo lo vas a juntar? Es decir, ¿cómo me lo vas a poner en categorías? Es decir, solamente el jugar con los números, jugar entre comillas, me puede dar una imagen que no sea la imagen real, pero que yo pueda salir mucho mejor o mucho peor en la foto, ¿no? Por tanto, resumiendo, creérselo, a pensar en algo sostenible, porque esto también es importante, en algo sostenible en el tiempo, en impulsar, en beneficiar, en medidas de fomento positivo. Yo creo en todo esto. Sí, es toda la razón. Es a Pues medio y largo yo plazo. quería, Estamos de improvisar. sí, no simplemente que quería introducir, bueno, pues ya que habéis hablado de las cuotas, este domingo en el mercado, en el suplemento de negocios del país, salía, bueno, pues un artículo de la presidenta de Miriam, tengo aquí el dato, un segundo, sí, Miriam Izquierdo, la presidenta de la Fundación Women Forward, que hablaba de que las cuotas, que teníamos que ver las cuotas como un no como un privilegio, sino como una herramienta para corregir desigualdades estructurales, ¿no? Al no existir quizás una igualdad de oportunidades para todos, ¿no? Pues sí, como una herramienta, y que las cuotas realmente no implican seleccionar un talento inferior, sino lo que implican son eliminar sesgos y barreras corporativas en la selección de personal, ¿no? Entonces, bueno, que si cambiamos un poco el enfoque, pues podemos también, pues a veces justificar, ¿no?, la existencia de cuotas. Entonces querría introducir, pues, la siguiente pregunta ya, ¿no?, y yo creo que también podría ser un poco la última para terminar. ¿Cuáles son los principales retos o barreras que se enfrentan las mujeres al acceder a puestos de relevancia en una empresa? Y bueno, pues Almudena, si quieres empezar. Bueno, pues principales barreras. Yo creo que va por sectores. Tema. A ver si la mujer está preparada. Yo creo que pocas barreras. Espera que me he ido. Ahora os veo otra vez. Principales barreras, te digo, a nivel personal, la conciliación es una gran barrera, tanto a nivel para ascender peldaños. La maternidad, que hay veces que muchas mujeres luego, después de tener hijos, se vuelven a incorporar al mundo del trabajo y no quieren ascender. Que hay veces que es culpa de la propia mujer, que ya está contenta con lo que tiene y con el cuidado del hogar. Y en cuanto a barreras, si la mujer está formada, no debería tener ningún tipo de barrera. Yo creo que ya la sociedad en estos momentos está muy mentalizada de que el talento es el talento, ¿no? Que no tiene género, que por el hecho de ser mujer no veo barrera. Otra cosa es el techo de cristal, que se va subiendo hasta que llega a un punto. Y hoy ya también hay techo de cemento, ¿no? Que eso será para otra. Sí. Y luego, pues eso, fomentar sobre todo carreras técnicas. Muy bien, sí. Carreras que Montserrat. iban a tener menos barreras. Gracias, Almudena. Montserrat. Sí, yo creo que vamos a ver, para no repetir lo que habéis dicho, creo que cuando
tienes delante una mujer absolutamente diferencial desde la perspectiva del talento, seguramente las barreras son las mínimas. Pero a mí esto no me preocupa tanto, porque creo que sí que estamos en un momento maduro para aprovechar este talento muy diferencial. Para mí el reto está en la normalidad, porque la mayoría de nosotras somos normales, normales, de la misma manera que lo son los hombres. Entonces, para mí, este ámbito o esta banda, si me permites, de profesionales normales, y utilizo la palabra normalidad de una forma absolutamente expresa, aquí sí que creo que es donde hay un reto, porque aquí entra mucho más lo que yo me refería al principio. Si tú tienes una entrevista de trabajo y compites con 4 personas que más o menos son normales, al final uno se acabará inclinando por el más parecido. Porque si tienes uno que destaca, yo creo que todas las empresas van a la búsqueda del talento. Y aquí sí que creo que hay muchísimos avances a hacer, porque aquí es donde entra mucho más el sector claramente masculino y por tanto cómo superar esto, el propio tema de la conciliación. Si tú ves a una mujer que está preparada para acceder al mundo laboral, pero que está dentro del ámbito del notable, de la normalidad, pues igual aquí puede haber un determinado sesgo. Y aquí sí que en este ámbito, que somos la mayoría, aquí es donde hay que trabajar. Bien, sí, sí, compartimos, yo creo que compartimos, al final compartimos todos la misma visión, ¿no? Si al final, bueno, pues somos a veces nosotras mismas las que, bueno, pues nos ponemos las limitaciones o las barreras, pero bueno, sí que es cierto que quizá se debería trabajar en las medidas de conciliación, pero que afectan indiscriminadamente tanto a hombres como mujeres. Yo no sé si ya, si alguna queréis comentar algo más para dar por finalizado el coloquio o Sara, te encargas ya tú hacer de una especie de resumen de Carmen, conclusión. Carmen, casi te voy a trasladar yo una pregunta a ti. Ah, bien. Gracias. Dime. Por aquello de, ¿hemos pensado cómo el teletrabajo puede afectar más a un género que a otro? ¿O es indiferente? Claro, es que yo creo que realmente eh, es, a ver, el teletrabajo en sí no es el detonante, porque es quién lleva quién, en un ambiente familiar o de cuidados, quién lleva la carga. La carga es quien se va a afectar más, se va a ver más afectado por el trabajo o por menos. Quiero decir, el teletrabajo en épocas de pandemia se vio, y sobre todo, bueno, en un ámbito universitario que me trasladaron las compañeras, que realmente los que más publicaban eran los hombres, los que seguían desenvolviendo su carrera profesional eran quizá los hombres, y las mujeres dejaron de hacer trabajos de investigación, publicaciones. Yo creo que depende más un contexto de lo que es el replanteamiento familiar, que quizás, vale, es decir, no creo que haya que generalizar y no lo sé. Claro, yo te hablo de mi experiencia como profesional independiente, autónoma, y una parte en lo que es en la universidad. Claro, desconozco otros, a título personal, claro, otros sectores. No sé si tú, Monse, tienes otra visión, ¿no? Porque si me haces la pregunta es porque tú tienes una visión clara de la situación. Y Almudena se ríe. No, no, yo le he pensado en lo que decías, la brecha de la digitalización y sobre todo en las zonas rurales. Ahí tenemos una brecha enorme que está comprobada. El hombre está todo el día con la tecnología, con los móviles, y la mujer en esto le falta mucha formación, mucha formación. Ya. Y ahí Es que hay una claro, cada brecha uno, muy grande. sí, Y luego a mí un dato que me ha sorprendido, he estado leyendo cosas para esta reunión. Un dato que me ha sorprendido es que ha subido la representatividad de la mujer en el sector de la construcción, que antes era un sector muy poco representado, y que la brecha salarial es mínima.
O sea que han avanzado bastante en temas de brecha salariales, quizá porque están en puestos directivos las mujeres, ¿no? De todo el sector. En cambio, hay otros sectores como lo que tú decías, las publicaciones científicas, carreras científicas y actividades profesionales que están muy feminizados, pero que al final las publicaciones las hacen los hombres. Es que al final, en igualdad, quiero decir, como aún hay tanto por avanzar, cualquier paso es bueno, es bueno. Entonces, bueno, pues cualquier estadística que supera la anterior, pues siempre es positiva, ¿no? Sí. Y luego, pues en la administración pública, la brecha pues ya cada vez es menor. Ahí sí que... Ahora seguimos, todavía hay pocas presidentas de comunidades autónomas, hay mucha ministra, subsecretaria de Estado, pero presidentas de comunidades autónomas somos pocos. Y ahora un ejemplo, por ejemplo, la patronal de las pymes, de la pequeña y mediana empresa, no sé si sabéis que se va a presentar como candidata una mujer, Ángela de Miguel, a la que desde aquí pues que le deseo que le vaya muy bien en la campaña. Es primera mujer que sería presidenta de un órgano, una confederación empresarial. Eso sería un logro. Pues sí, sí, sí. ¿Eh? Bien. Bueno, pues a mí, yo de verdad agradeceros a las tres este coloquio, esta reunión. Yo me quedo con alguna frase que creo que es muy significativa de lo que está pasando y con la visión que desde vuestros distintos puntos de vista estamos todos muy de acuerdo. Yo creo que hay que creer en nosotras mismas y lo hacemos, pues al final los otros también lo harán. Creo que hay que seguir adoptando medidas como herramientas sensatas para la posible eliminación de posibles sesgos que puedan haber siempre que éstas sean flexibles, sostenibles en el tiempo, de fomento positivo y siempre pensando en un medio o largo plazo para intentar no meter a las empresas que tienen muchísima carga de cumplimiento normativo y compliance en unas ineficiencias y unos costes más elevados de lo que corresponde, ¿no? Esta sería como una primera conclusión desde mi punto de vista. En cuanto a las barreras de la parte de la formación, pues no, sigue habiendo menos compañeras que eligen, digamos, grados o carreras técnicas, pero la conclusión es que en la universidad pues hay muchísimo talento de cualquier género. Entonces, el talento no tiene género, sería otra de mis conclusiones, y que el reto es encontrarnos ante personas normales. Me ha encantado la expresión de Montserrat, ¿no? De normalidad, autenticidad, humildad, esta característica que podríamos compartir como personas. Y las barreras en lo personal, pues a veces nos las ponemos también nosotras mismas. El tema de la conciliación y la maternidad, pues evidentemente es un hecho que puede afectar. Y lo que comentaba Carmen, a veces la carga que a veces o nos autoimponemos o por circunstancias parece bueno, que el tema de los cuidados y demás pues sigue estando ahí. Y muy interesante también la pregunta o el debate sobre el teletrabajo y la afección a la forma de trabajar de unos y otros. Yo no sé, Carmen, esta sería un poco así mi conclusión a nivel general. A mí solo me gustaría añadir, y para cerrar un poco, pues tanto lo que dijo Almudena como lo que dice Montserrat, que bueno, pues ojalá todos los avances sean por convicción y no por imposición, ¿no? Y eso sería, pues yo creo que la situación ideal. Perfecto, pues nada, yo si lo estimáis os emplazaremos a próximos debates que seguro que serán tan interesantes como estos. Monse y Almudena, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más y Carmen, a ti, gracias por continuar con lo que estás haciendo dentro de la organización. Muchas gracias. Pues también Muchísimas gracias. muchas gracias también de mi parte, gracias por la invitación, que vaya muy bien y mucha suerte. Muchísimas No, gracias, Débora, buen día. muchísimas gracias. Ha sido un placer participar y me ha encantado estar con Monse. Igualmente, Almudena. Un café pronto. Un café, venga. Un Venga, abrazo. Hasta luego. Hasta nos luego. vemos. Gracias a ella, Adiós. Carmen.
Gracias. Igualmente, gracias, encantada. Hasta luego. Adiós.